Nosotros no votamos por esta reorientación de fondos, 25 millones de dólares destinados a Casa Presidencial, porque ni siquiera tuvimos a la vista el decreto que fue aprobado. No se nos entregó en la plenaria, no podíamos votar por algo que no conocíamos, se nos entregó cuando la votación ya había pasado. En ese sentido, lamentamos que la dispensa de trámite sea ahora la regla general y no la excepción, sobre todo en un tema en donde la población tiene el derecho a conocer para qué se van a utilizar 25 millones de dólares. En la sesión plenaria de la semana pasada se aprobaron 6 millones para la compra de paquetes agrícolas, pero se destinan 25 para Casa Presidencial. Pareciera ser entonces que la prioridad del gobierno no es la reactivación de la agricultura o la economía familiar, sino que es trasladar más dinero a Casa Presidencial. Por esa razón nosotros no votamos, lamentamos realmente que se estén destinando fondos donde no se necesitan y que hayan otros aspectos prioritarios de la economía familiar que no estén siendo atendidas y a las que no se les está inyectando ningún tipo de financiamiento. Bueno, lo que uno de los diputados del partido oficial dijo es que esto se iba a implementar el expediente clínico digital. En realidad, si ustedes observan el préstamo que se hizo para la construcción del Hospital Rosales, parte de ese préstamo iba destinado para el tema del expediente clínico digital. En el último año de gobierno se aprobó otra partida presupuestaria para este mismo destino. Y ahora, 3 años después, se vuelve a aprobar otro dinero para el mismo propósito. En realidad no sabemos por qué ese dinero no se ha puesto a disposición de los expedientes digitales clínicos. Y la otra situación no la supo explicar el diputado que tomó la palabra, no pudo explicar para qué iban a ser 25 millones de dólares. Por lo tanto, cuando se trata de dinero oscuro, de dinero que no se le informa a la población cómo se van a gastar sus impuestos, nosotros no tenemos el compromiso de acompañar algo que al final se puede destinar para medicinas, para escuelas, para carreteras, para algo más productivo que le sirva a la gente. Para reducir la brecha digital se destinaron más de 60 millones de dólares en el mes de enero. Incluso en el presupuesto general de la Nación de este año también aparece el cierre de la brecha digital con más de 40 millones de dólares. Por lo tanto, no es justificable el que se haya destinado este dinero para CAPRES. Nosotros no tenemos ningún tipo de explicación sobre esto. Lo que se ha especulado es de que va a haber un control sobre los medios de comunicación, que va a haber un control sobre las personas que utilizan el Internet y que hasta pueda haber una policía que vigile todo esto. Nos parece en realidad desproporcionado y no es parte de las prioridades del país estar invirtiendo en algo así. Igualmente nosotros no votamos porque no tuvimos el decreto a la hora de la votación, no se nos entregó, tampoco hubo una explicación en el Pleno. Nosotros creemos que sí es necesario apalancar financieramente el combate al COVID, sobre todo porque la pandemia no ha terminado, pero necesitamos explicaciones de qué se va a comprar, qué servicios o bienes se van a adquirir con 100 millones de dólares, sobre todo cuando un día antes el señor ministro de Salud había dicho que los casos van a la baja y que ni siquiera llegan al 12%. Entonces, en el momento en el que va a la baja se destinan 100 millones, no estamos hablando de estamos hablando de 100 millones de dólares que no fueron, digamos, justificados ante la población. Al final, cuando nosotros pedimos que este tema se discuta, no es solo con los partidos políticos, sino que es que le informen a la población cuál es el destino del mismo. Cuando se aprobó la otra prorrogación de sesión, especial de adquisiciones y de la administración pública, pero en esta oportunidad tenemos que se puede entender a esto, digamos, de precio para comprar con municipal. La palabra orden público en la legislación salvadoreña tiene dos explicaciones. Una es que lo aprobado es retroactivo, es decir, se puede
generar sus efectos hacia el pasado y no solo hacia el futuro, como normalmente es una ley. Y la otra explicación que tiene la palabra es que todo el esfuerzo del Estado se va a poner en función del objetivo que se declara como orden público. Esas son las dos connotaciones que tiene. Por lo tanto, nos parece que sí hay que poner toda la atención en temas prioritarios, pero es que ahora todo decreto que aprueba la Asamblea es de orden público. Entonces prácticamente están desnaturalizando la figura. Bueno, en realidad, Manuel, es un hecho condenable, lamentable. Es un brutal asesinato que sobre todo golpea el ánimo de la población y de la corporación policial. Queremos aprovechar tu pregunta para solidarizarnos con la familia de los agentes y oficiales fallecidos, así como también nuestro pesar a la corporación policial. La conferencia de prensa que dio anoche el señor presidente de la República nos pareció atinada, porque era el momento en que él saliera a explicar cómo habían ocurrido los hechos. Era el momento en que él saliera a darle un espaldarazo al trabajo de la policía, y también era el momento para decir que esto no se va a quedar en la impunidad. Por lo tanto, nos pareció muy pertinente el mensaje del presidente, y ojalá que se utilicen y se arrecien, como él dijo, las medidas en contra del crimen organizado, y ojalá también que dentro de esas herramientas que se utilicen se respeten los derechos humanos y el debido proceso legal. Lo que pasa es que el hecho que ocurrió es disonante en relación con lo que se había venido hablando del éxito del régimen de excepción. Es decir, que se dé un hecho, un asesinato de esta magnitud, cuando se había generado todo un entorno de que ya estaban desmembrados los grupos pandilleriles, que ya no tenían armas, que se estaba ganando la lucha contra las pandillas, y de repente aparece un asesinato tan atroz y brutal como este, pues es disonante, y por eso es que creo yo que el señor presidente dio las declaraciones anoche y nos parecieron muy pertinentes, digamos, su aparición, condenando el hecho y explicando cómo había ocurrido. Bueno, usted hablaba también de las diferencias de trámite, eso es algo nuevo. En las legislaturas pasadas, Arena y el FMLN se pusieron de acuerdo, aunque ya lo explica el reglamento interno. Siempre en todas las legislaturas han habido dispensas de trámite. Lo único es que en esta legislatura la dispensa de trámite se ha ocupado en 6 de cada 10 piezas de correspondencia. Eso no había ocurrido en las legislaturas anteriores.